Ahí tenemos nuestra ciudad. Eh, en esta imagen nosotros podemos ver claramente el casco antiguo, está aquí, y toda esta parte que estaba por aquí era la antigua ciudad de Panamá. Para 1903 era el centro de la vida económica y política del país. Esto no existía, obviamente, eh, ni nada de esto que está acá. Nada de todo esto que está acá no existía. Eran potreros y terrenos baldíos, etc. Cuando en Panamá se separa de Colombia y se convierte en república, y aparte de eso se establece esta tutela de los Estados Unidos, se constituye la zona del canal, que vamos a hablar más adelante. Incluye todo esto que está aquí, todo esto. La zona del canal iba por acá, todo esto. Un territorio más o menos. Más o menos. Entonces, lo lógico es que la ciudad hubiera crecido en círculos, ¿no? Primero un círculo así, luego un círculo más grande. Pero no ocurrió. La ciudad creció como un cono. Es decir, esta es la ciudad actualmente. Un triángulo. Esto, digamos, ha sido por diferentes razones, no solamente esta, pero una de esas razones por la cual la ciudad tiene esa forma es porque tenía una frontera artificial de este lado, del lado de acá. Esa frontera era la zona del canal. Todo esto en azul. Era el territorio controlado por los Estados Unidos. Nadie podía, ningún panameño podía entrar sin permiso de los norteamericanos a esta zona. Entonces, y tenía también una frontera geográfica que era el Océano Pacífico. Toda la costa está acá. Entonces, eso obligó a que la ciudad creciera en esa forma que tenemos hoy en día. ¿Por qué esto es relevante? Porque es un problema estructural. Porque actualmente el desarrollo, por ejemplo, del transporte en el país dificulta hacer algo básico que necesitan todas las ciudades, que es desarrollar una vía de circunvalación, es decir, una vía que recorra toda la ciudad, sus márgenes. Puede ser, por ejemplo, un tren o puede ser una avenida importante, y luego después esas avenidas van cruzando así o así, dependiendo de las necesidades logísticas del plano del desarrollo urbano que se necesita. Eso no ocurrió, entonces la ciudad empezó a crecer mal, desordenada, hacia acá, y con ese dilema de que tenía esta no podía cruzar hacia el mar y no podía cruzar hacia la zona del canal. Probablemente, si la ciudad no hubiera tenido la zona del canal, es decir, ese enclave colonial, nosotros hubiéramos crecido naturalmente hacia acá. Y la ciudad estuviera repartida, el canal podría estar en la mitad de la ciudad, etcétera, y podría haber facilitado más los rompecabezas urbanos que se tienen hoy. Hay otras razones, por supuesto, de la mala planificación. Hay una tradición en Panamá de no planificación de las ciudades, de su crecimiento, digamos, porque ese crecimiento está sujeto a otro problema estructural, que es el dominio permanente de la tierra por parte de grupos económicos, de familias de poder en Panamá. Entonces, hay ciertas partes de la ciudad que recibieron un cierto tratamiento del desarrollo urbano para responder a los negocios de X familia. Por ejemplo, esto que está aquí, es Paitilla, es una aberración desde el punto de vista urbano, porque colocó una cortina de acero y de edificios al frente de la ciudad. Y es una locura porque elimina toda la vista de la costanera. También compromete los flujos de vientos, etcétera. Y esto es una imagen súper vieja, no tiene el montón de edificios que hay por aquí. Entonces, esto es simplemente un ejemplo
minúsculo, digamos, de cómo afectó la vida, nuestra vida, hoy actualmente, la creación de la zona del canal hace más de 100 años. Ya desapareció la zona del canal. Casi 80, casi 100 años tuvo ese enclave colonial. Entonces, eh, nosotros vamos a partir el día de hoy a revisar ese periodo posterior a la separación de Panamá de Colombia. Es decir, el periodo en el cual Panamá se constituyó, digamos, formalizó su constitución como Estado, pero sometido a estas dinámicas impuestas, en este caso por una potencia extranjera, por los Estados Unidos, que ya se habían asentado y Estados Unidos y Panamá había aceptado, digamos, el gobierno panameño había eh, eh, firmado un acuerdo con el gobierno norteamericano para eh, la construcción de un canal y después, bueno, especialmente una zona del canal, etc. Se puede ver en la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Está claro lo de un problema que es un problema estructural y un problema coyuntural. Alguien que le quedó con una duda. El señor grande que aparece ahí es Teddy Roosevelt. Sí, efectivamente. Es una caricatura de principio del siglo XX, donde, bueno, se mofa un poco, me parece que esto será una prensa de Estados Unidos. Se cuestionaban, digamos, la participación de los Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia, ¿no? Entonces ellos decían que, ahí dice, bueno, intrigue, ¿no? Que intereses, digamos, económicos, es decir, recuerden que no te habíamos mencionado que la separación de Panamá de Colombia fue una mezcla de una confluencia de interés. Los Estados Unidos, en la figura del presidente Theodore Teddy Roosevelt, ¿sí? Representaba a los Estados Unidos, que tenían un interés puntual de eh, establecer una colonia en Panamá, controlar la ruta de tránsito, por razones económicas, pero fundamentalmente por razones militares. Poder controlar el continente, la parte más angosta del continente, algo fundamental. Para su expansión, habíamos hablado de que Estados Unidos tiene una vocación expansionista, lo hizo primero hacia el este, dentro de su propio territorio, y después hacia América Latina, y después hacia el mundo. Entonces, eh, eso fue durante todo el siglo XIX, en el siglo XX fue lo mismo. Y Panamá, la separación de Panamá se enmarca en esa política de lo que ya hemos hablado, esta postura ideológica, justificación ideológica, que es el destino manifiesto y la doctrina Monroe. Luego el otro interés era la compañía del canal francés, que ya mencionamos la vez pasada, que eran los accionistas del canal francés que querían vender la compañía que había quebrado. Y bueno, su figura más representativa pues es el ingeniero y accionista del canal francés, Philippe Bounon Barry. Y por último, la oligarquía panameña. Aquí está Amador Guerra, el primer presidente de Panamá, que tenían el interés de que los norteamericanos se asentaran en Panamá para ellos poder usufructuar de beneficiarse, digamos, para sus negocios de la construcción de un canal y de una inversión extranjera en Panamá. Pero no es una inversión extranjera como lo podemos comprender ahora de, bueno, un país invierte y es un trato en el cual es ganar-ganar, si está gobernando un presidente serio, que está, digamos, representando los intereses del país. Lo lógico es que llega una empresa y, bueno, la empresa gana algo, por supuesto, porque es un negocio, pero al mismo tiempo el país gana
y hay muchas razones, intercambio de tecnología, formación de personal, para que después Panamá, por ejemplo, los puertos, ustedes que están en el tema logístico, toda la discusión en PPC, hablamos de eso la vez pasada, que había un debate sobre si renovar o no renovar ese contrato, y al final se renovó con unas condiciones malas para Panamá en todo sentido, y es un ejemplo claro de cómo la élite en Panamá hace malos negocios para el país y buenos negocios para ellos. Entonces, en este caso, lo de PPC al final se renovó esa concesión cuando Panamá podía tener muchas otras fórmulas para poder hacerlo. En un acuerdo más justo, probablemente Panamá debe haber nacionalizado, eso es una posibilidad, nacionalizar esos puertos, porque ya tenía, digamos, la formación del personaje. Es decir, cuando Pepe se llegó al puerto hace más de 25 años, no estaba el personal lo suficientemente formado como ahora. Ahora ya lo está. Y es personal panameño. Entonces, esos son el tipo de acuerdos que se pueden llegar en empresas para poder, y gobiernos de empresas para que una inversión extranjera sea positiva, digamos, para el desarrollo del país. El Tratado Jaibuno Varilla y el establecimiento de la zona del canal es un claro ejemplo de un muy mal negocio para el país. Digamos, si lo viéramos en términos de negociación, al final no lo fue fue prácticamente una imposición con la ayuda de la élite en Panamá. Entonces, bueno, decíamos que ya Panamá se había separado y Colombia se había convertido en una nueva república y bueno, estaba tutelada por los Estados Unidos. Estados Unidos en diferentes momentos trató de legitimar a través el Tratado Jaibuno Varilla diferentes acciones de intervención. Una de esas fue eliminar el ejército de Panamá. Esta es una imagen del ejército de Estados Unidos de la época. Pero en el caso de Panamá le quitaron las armas y dejaron a los policías con palos, pistoletas, ya. Y eso estaba relacionado con el peligro que podía tener estos policías armados en el momento de que hubiera una protesta o insurrección en Panamá contra la presencia norteamericana, que lo hubo durante todo el siglo XX y durante los primeros años de la República, pero no teníamos ejército. Entonces, era claro de que la idea de que Estados Unidos desarmara a la policía panameña en 1916 tenía esas razones. Para que fueran los norteamericanos los que terminasen, digamos, ejerciendo la función de policía, la función de seguridad en el país. Algo parecido tuvo lugar después de la invasión de 1989, en el cual Panamá, por constitución, pero por presión de los Estados Unidos, decidió eliminar el ejército que Panamá tenía, que tenía un montón de fallas, obviamente, pero cualquier país soberano necesita un ejército. Panamá no lo tiene. Pero de los últimos, ahora ha habido una militarización en los últimos 15 años, especialmente después del periodo de Martín Torrijos, y Panamá ahora tiene un híbrido extraño entre policía y ejército, un poco raro. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este punto. Lo cierto del caso es que en esta fase, digamos, de la consolidación del Estado panameño como nación independiente, entre comillas, no estuvo, digamos, alejada de estos influencias y sucesos históricos que ocurrían a nivel mundial. Ayer hablaba con otro grupo sobre la importancia, digamos, de lo que ocurre a nivel mundial para poder entender nuestra realidad. Y les ponía un ejemplo de una noticia que salió hace poco.
quizás ustedes algunos no lo han escuchado, pero es importante, ¿no? Especialmente para ustedes que están estudiando, deben estar pendientes permanentemente de lo que está pasando en el mundo. Sobre todo, eh, a ver si encuentro una noticia. Sobre todo ustedes están en la cuestión logística. Como ustedes saben, las clases nuestras siempre son de ida y vuelta, del presente al pasado. Eh, se puede ver, ¿no? La página de la BBC. Sí, no. Sí, Sí, profesor, eso. Sí se Muy puede ver, bien, profesor. muy bien. Estamos hablando de AUKUS, que es un pacto militar entre estos tres países, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que tienen el objetivo de frenar, digamos, la influencia china en el mar de China, en Indo-Pacífico, a miles de kilómetros de ahí. Y lo interesante de esta alianza es que, entre otras cosas, busca eh, establecer un intercambio de cooperación entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos para intercambio de tecnología, etcétera. Entre eso, intercambio de tecnología nuclear. Fundamentalmente, proveer submarinos de propulsión nuclear. No armados nuclearmente, es distinto, pero igual es tecnología nuclear. Este pacto genera una enorme inestabilidad, digamos, en esa región. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el profesor Jara está hablando de un conflicto que está a miles de kilómetros de distancia y no tiene nada que ver con Panamá? Pues sí tiene que ver. Empezando porque este conflicto, este tratado de estos países se enmarca dentro de un conflicto más grande, que es la disputa entre Estados Unidos y China. China y Estados Unidos están disputándose el mundo en este momento. Una lucha geopolítica. Entonces, si ustedes están preparándose para entrar a la industria logística, a ustedes esto debe ser noticia de primer orden. Y tiene que ver con el canal. A ver, ¿por qué ustedes creen que esto es importante, ustedes como estudiantes de logística, eh, esta noticia para Panamá, en relación con el canal? ¿Por qué creen que esto es relevante, digamos? Es una noticia lejos, es un conflicto lejano que no tiene nada que ver con Panamá. Bueno, lo que a mí se me viene a la mente es que nosotros, el país, pues tiene convenio con ambos, con Estados Unidos y con China. Entonces, si uno de ellos son afectados, obviamente, como usted indica, sí nos afecta a nosotros. Sea cualquiera de los dos, que un ejemplo, que pierda la guerra, al final nos afecta. Que va por ahí, Pienso también que el canal sería paso para transportar esas armas o esas armas nucleares. También, ¿qué más? Todo eso que han dicho es correcto. Pero hay algo más importante. Eso que dicen es relevante, muy relevante. ¿Qué más? ¿Por qué es importante estar pendiente de este conflicto tan lejano para Panamá? Profe, lo que he escuchado, que por ejemplo, si Estados Unidos pierde una guerra, el dólar en Panamá se va y viene el billete que es el de China.
¿Será cierto? Podría ser, pero eso ya, digamos, si una guerra entre ambos países, una guerra de verdad, yo creo que siendo dos potencias nucleares, lo último que nos va a preocupar, no es que no sea importante lo que dices, pero va a ser el tema económico, porque vamos a estar ante una tercera guerra mundial. Entonces, Exacto, eso mismo. creo que va a haber otros problemas más graves que lo del dólar. La economía es importante. Pero bueno, tú tocaste un punto, la economía. La economía mi pregunta va ligada a una cuestión económica básica. Estados Unidos y China son los dos usuarios más importantes del canal de Panamá. Aparte de eso, son los dos países que tienen más presencia del punto de vista logístico en nuestro país. Entonces nos interesa saber, debe interesar conocer qué está ocurriendo en ese sitio. Porque, digamos, las rutas, Panamá no está como aislada, ¿no? Que todo llega dije, por avión y entonces, no, la logística pues, en Panamá está principalmente gestionada a través del mar. Y eso es, esta disputa del mar de China tiene que ver con, entre otras cosas, la disputa por las rutas comerciales. Entonces, eso representa un desafío para nuestro país porque, volvemos a lo que estábamos conversando, Panamá tiene un problema estructural, que es que ha estado ligado, demasiado ligado a los Estados Unidos, y en esta disputa de potencias es más difícil mantener una agenda independiente si tienes a un vecino que está atrás con una pistola diciendo, mira, si te acercas a China o te acercas a este país, va a haber problemas aquí. ¿Qué es la situación que tiene Panamá en este momento? Y que ha tenido, digamos, durante todo el durante todo el siglo XX. No tuvo. Estados Unidos intervino muchas veces en Panamá. Esta no sería la primera vez. Pero bueno, volviendo a lo que conversábamos sobre los primeros años de cómo se formó la República y cómo la República de Panamá tiene como ese lastre estructural de estar ligado con los Estados Unidos, lo pongo en ejemplos concretos, en este repaso rápido. Tres conflictos que expresan cómo esa dinámica no es nueva y cómo esa dinámica se desarrolla, esa dinámica de intervencionismo permanente. Uno, en los cuales Panamá perdió, digamos. Uno, la guerra de Coto. Estamos hablando del año 1921. ¿Quién ha escuchado de la guerra de Coto? Es el único conflicto armado de Panamá con otro estado. Con excepción, excepto la invasión. Bueno, hay que discutir si es un conflicto armado, no, pero es una invasión. Pero, digamos, Fue es la un, única guerra, digamos. fue un conflicto con Costa Rica, profesor. Y Ajá. después, fue allá en la frontera, estaban peleando un pedazo de tierra, y entonces cuando llegó eh, el esposo de la señora Mireya Moscoso, entonces prácticamente entregó esas tierras a Costa Rica, y tanto que nos costó pelear esa tierra, ¿no? Efectivamente, fue un conflicto armado, como dijo el compañero, entre Costa Rica y Panamá. Y en el cual, digamos, Panamá lo perdió en el sentido de que no pudo recuperar ese territorio. Aunque lo ganó militarmente, no pudimos recuperar ese territorio. Y tiene que ver, entre otras cosas, por la interferencia de los norteamericanos en ese conflicto específico. En ese año, 1921, Panamá, como saben, años antes se había quedado sin ejército, nada más que una policía con palos y toletes, revólveres, armas cortas. En ese entonces era presidente de Belisario Porras. Y Porras, que era un liberal y que había sido dirigente militar también y político durante la guerra de los 1000 días, había guardado armas
de la guerra. Y esas armas fueron las que se utilizaron para enfrentar a Costa Rica y intentar, digamos, recuperar el territorio de Coto. Estados Unidos intervino y luego se estableció un arbitraje internacional. ¿Quién era el árbitro? Estados Unidos. Ya ustedes se imaginan cómo se resolvió el conflicto. Hubo un fallo, el llamado fallo White, que al final le dio la razón a Costa Rica y se dio esos territorios de Panamá. No fue hasta los años 40 que efectivamente Arnulfo Arias en un tratado como aceptó, o sea, durante muchos años Panamá no aceptó eso, pero bueno, al final el gobierno de Arnulfo Arias, digamos, aceptó lo que ya prácticamente se había impuesto por la fuerza casi 20 años antes. Entonces, la intervención de este conflicto no era simplemente porque Panamá, Estados Unidos se impuso a Panamá, sino también había razones económicas por parte de los norteamericanos. Detrás de este conflicto había un interés por parte de una empresa, una gran transnacional, que se llama United Fruit Company. Esta compañía era productora, cultivaba y producía fruta en todo Centroamérica. Entonces, los directivos de esta compañía tenían una enorme influencia dentro del gobierno de Estados Unidos de la época y presionaron también para que en el fallo beneficiasen a Costa Rica afectando a Panamá. Entonces, un ejemplo concreto de cómo esta presencia norteamericana afectó los intereses nacionales y la oligarquía nacional no fue capaz, no le interesó, de defender los intereses nacionales. Otro suceso importante es la Revolución Tule de 1925. Ya Panamá tenía para esa época, sabía que tenía 25 años como Estado, pero igual la oligarquía panameña tradicionalmente conservadora, de origen europeo y blanca, pues veía a las comunidades indígenas como pueblos salvajes, había que civilizar. Entonces, esta lectura, digamos, esta postura racista, herencia de la corona española, se convirtió en una política de agresión contra los pueblos indígenas de tal manera de que les obligasen a no hablar su idioma, no podían utilizar su vestimenta, ni practicar sus tradiciones. Y eso ocurrió en diferentes sectores, pero fundamentalmente en la comarca Cunayala. Entonces, los Punas, que es un pueblo, una nación, que es mucho anterior, muy anterior a la creación de la República de Panamá. Y anterior a Colombia, cuando Panamá era parte de Colombia. Anterior de la presencia española. Más de 500 años, muchos más. Entonces, es un pueblo que ha tenido una experiencia enorme de lidiar con opresiones de todo tipo. En ese entonces, los punas eran parte de Panamá, eran un pueblo, lo son todavía, son ciudadanos panameños, pero eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Hubo un alzamiento armado en 1925, dirigido por Puna, ellos todavía lo conmemoran en febrero de 1925, e incluso establecieron una nueva república. Querían separarse de Panamá. Al final, el Estado panameño mandó el ejército a Cunayala y hubo conflicto, etcétera, pero al final Estados Unidos intervino otra vez. En este caso, los Estados Unidos, que no necesitaban un conflicto armado en Panamá para sus intereses, intervinieron y al final hubo una negociación y en este caso, lo único que hizo Estados Unidos fue, digamos, como mediar un poco, ¿no? Pero lo cierto del caso es que gracias a ese proceso, indistintamente de la intervención norteamericana, se creó, fue el antecedente para la constitución de la comarca
lo que ahora son los regímenes comarcales, que son ciertas autonomías que tienen las comarcas, etcétera, que probablemente si no hubieran existido, hay gente que tiene muchas críticas, incluso a Cuna, que cuestionan algunas cosas del régimen comarcal, pero yo lo que sí podría decir, los hechos evidencian de que si no hubieran tenido esa protección de la tierra a través de esta autonomía de las comarcas, especialmente en Gunayala, de repente hubieran sido apropiadas como lo han hecho, como lo hicieron el resto de las élites en Panamá, con la ciudad de Panamá, etcétera, que fueron dominadas, controladas, etcétera, porque al final la oligarquía panameña es ante todo especuladora de la tierra. La gran mayoría de las familias en Panamá, y eso lo hablamos en la clase pasada, controlan la tierra. Ya sea en el interior o en las zonas urbanas. Entonces, eso no es nuevo. Eso es una cuestión estructural. En este caso, y ahí viene el tercer ejemplo de intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, es la protesta inquilinaria de 1925. Se llama protesta inquilinaria porque hace referencia a al movimiento inquilinario, al movimiento de inquilinos de alquiler. Para 1925 ya había una gran masa de trabajadores en la capital. Muchos de ellos habían llegado para la construcción del Canal de Panamá. Entonces, en ese proceso, gran parte de estos trabajadores, muchos eran extranjeros, antillanos, jamaiquinos, de Guadalupe, que es una isla colonia francesa, también españoles, indios, chinos, etcétera, y bueno, los panameños que estaban aquí antes, ya habían trabajado para el canal, necesitaban vivienda. De hecho, Curundú es un barrio que surge precisamente de trabajadores y obreros del canal. Igual el Marañón, Caledonia, eran barrios de trabajadores. Bueno, lo es todavía. Pero, o sea, surgieron en la época, todos esos primeros años de la República, como se consolidaron como barrios de trabajadores del canal, o que trabajaron en el canal. Entonces, una parte importante de la ciudad vivían de pobladores de la ciudad, trabajadores, vivían en casas de alquiler. ¿Quiénes eran los dueños de esas casas de alquiler? Los mismos dueños de la tierra de las familias, grandes familias, algunas de las grandes familias de Panamá. Eran casatenientes, en todo caso. Desde terratenientes, casatenientes. Es decir, estamos claros cuando hablamos de terratenientes, ¿no? ¿Qué es un terrateniente? Es una persona que acumula tierras como posesión. Exacto. Pero no solamente eso, sino acumula vastas cantidades de tierra, la gran parte y tiende al acaparamiento. Es decir, no solamente tiene mucha tierra, sino que la va concentrando. Eso ocurre mucho en el interior del país, pero también a nivel urbano. Entonces, cuando hablamos de terratenientes, nos referimos a lo que acabamos de decir, y casatenientes es la misma lógica de acaparamiento, control de la tierra masivamente, concentración de la tierra, pero en este caso en regiones urbanas. Eso ocurre en Panamá, eso ocurría en Panamá, eso ocurre todavía en Panamá. Entonces, el movimiento inquilinario surge precisamente de un problema, que es que estos casatenientes tenían el control de las casas de alquiler. La casa Miller, por ejemplo, que ya no existe, era un lugar de alquiler. Entonces hubo en un momento donde empezaron a subir abusivamente los precios del alquiler, y eso se convirtió en un problema
que obligó a las comunidades, a los trabajadores, a organizarse en movimientos. Por tanto, es muy importante este suceso histórico, no solamente porque ilustra cómo Estados Unidos intervino en asuntos internos, sino también porque intervino en asuntos internos en favor de la élite dominante. El movimiento inclinario era una organización popular, era una de las primeras organizaciones populares. Entonces, que está defendiendo un derecho básico, que es el derecho a la vivienda digna. Lo lógico hubiera sido que el Estado hubiera intervenido y buscado una solución a esta gente que no podía estar ahí, buscaba fórmulas para poder resolver un problema social. Al final hubo manifestaciones, hubo protestas, y esto terminó, digamos, en diferentes protestas, en intervenciones violentas por parte del ejército norteamericano, solicitado por el gobierno de Panamá. Entonces, estamos, digamos, ante una reiterada, digamos, proceso de abusos e intervenciones que va a tener los Estados Unidos durante todo este periodo. No se aleja mucho de lo que ya habíamos hablado con el incidente de la tajada de sandía, que había ocurrido prácticamente 70 años antes. Es decir, lo que está ocurriendo en este momento, estaba ocurriendo en 1925, no era algo nuevo para los panameños. Lo nuevo, digamos, era que tuvieran ahora el visto bueno del gobierno panameño para reprimir a la población. Entonces, por supuesto, aunque la élite en Panamá, digamos, confluía en intereses con los norteamericanos. De hecho, el gobierno estadounidense, entre otras cosas porque el gobierno estadounidense protegía, digamos, garantizaba los intereses de la oligarquía en Panamá. Eso no quiere decir que también ellos no tenían tensiones con los norteamericanos. Era otro tipo de tensión distinta. La tensión que había con los sectores populares era por reivindicar derechos. Las tensiones que habían entre el gobierno estadounidense y la élite en Panamá era por reivindicar acceso a los negocios. Entonces, estas dos, digamos, intereses, descontentos, digamos, de los sectores populares y de la burguesía panameña o la élite en Panamá, confluían, son intereses contrapuestos, distintos, pero confluían en un mismo punto, que es que en algunas fases confluían en rechazo a los norteamericanos. A partir de ahí inicia este proceso de esa confluencia lleva a que dentro de la historiografía nacional se conozca el proceso de el llamado periodo revisionista, que va de 1903 a 1964. Es decir, una serie de negociaciones que va a llevar el gobierno de Panamá para mejorar las condiciones de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, fundamentalmente las condiciones de la enclave colonial, pero esto no va a representar que esas negociaciones lleguen a discutir los problemas de raíz, los problemas de fondo de las tensiones que había entre Panamá y los Estados Unidos, que no era otro que la existencia de una enclave colonial en nuestro territorio. Una enclave colonial en el corazón de Panamá, que partía al país por la mitad, como podemos ver en esta imagen. Y ya lo hemos mencionado, quizás ustedes pueden preguntarle a sus abuelos cómo era esa situación en la zona del canal, pero para poder cruzar al otro, por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, se necesitaba permiso de los Estados Unidos. No existía un puente de las Américas, la gente cruzaba a través de un ferry, es decir, con una barcaza que cruzaba de un lado al otro, y esa barcaza era controlada por los norteamericanos. Entonces, si tú querías ir,
a Chiriquí, había que pedir permiso a Montenegro. O coger un barco que salía desde Panamá y cruzaba, iba hasta Chiriquí en barco. De hecho, era más práctico, porque el camino no existía la Panamericana. Existía un camino, pero era muy malo, malísimo, era muy duro. Tomaba muchos días y una parte era de tierra, otro no estaba bien señalizado, entonces era un camino muy difícil. Toda la gente prefería ir a Chiriquí en barco. De hecho, mi, mi bisabuela, que en paz descanse, ella llegó a casa hasta los 110 años. Y ella nos cuenta, y eso probablemente algunos de sus abuelos o bisabuelos, si tienen la suerte de que estén vivos, les pueden contar que ellos llegaron, sobre todo los del interior, llegaron a la ciudad de Panamá en barco. Puede que algunos hayan llegado por tierra. La gran mayoría viajaba en barco. Entonces, eso también, ese tránsito en barco ayudaba a sortear ese espacio usurpado por los norteamericanos. Eso cambió mucho también las dinámicas urbanas, etcétera. Por ejemplo, bueno, hay gente que vive cerca del Chorrillo, saben dónde queda el límite. Creo. Todo el mundo conoce el límite. Bueno, eso le llaman el límite, ya no tiene mucho sentido el nombre, pero le llama entonces el límite porque era el límite de la zona del canal. Está la Avenida de los Mártires, ¿no? Está el instituto, la Avenida de los Mártires, está la Avenida de los Mártires aquí, el instituto está acá. Enfrente está mi pueblito, la entrada hacia el hospital oncológico, para allá, todo eso. Había una larga cerca que cruzaba, literalmente. Entonces, había un límite físico. O sea, ustedes están viendo esta franja aquí verde, pero eso no es como que lo separaba de una calle, no, había una cerca con púas y con garitas de seguridad y con militares norteamericanos armados. Y quien entraba ahí podía ser detenido, si era panameño. De hecho, hay muchas historias sobre eso. Hay un libro muy bueno que yo los recomiendo. La verdad es que he intentado buscarlo por internet, si está en PDF. Si tuviéramos en persona, les daría el libro para que lo sacaran copia. Voy a tratar de buscárselo. Es un libro que se llama, es una novela que retrata esas dinámicas de esa época, donde muchos panameños llegaron a cruzar a la zona del canal por diferentes razones y terminaron detenidos, sufriendo procesos judiciales, entre otras cosas, porque dentro de la zona del canal existía otro régimen jurídico. Era otro, como ya hemos mencionado, era un país dentro de otro. Entonces, habían tribunales norteamericanos, habían policías norteamericanos, no eran panameños, y por tanto ellos se sometían a las leyes de los Estados Unidos y los tribunales de los Estados Unidos. Entonces te encontrabas situaciones en las cuales a muchos panameños, y esto es literal, o sea, hay registros históricos, periodísticos. La Estrella de Panamá, donde yo también trabajo, ellos tienen una hemeroteca. Y hay registros periodísticos donde hablan de gente detenida por coger mangos en la zona del canal. Quedaron presos. Entonces, en tribunales norteamericanos donde los juicios se hacían en inglés, donde la justicia se partía en inglés, o sea, la gente ni siquiera habla español y terminaban presos. Y en una de esas prisiones era lo que ahora es el Renacer. Entonces, hay una novela muy buena que cuenta la historia esa precisamente de esto ya más adelante, en los años 50. Cómo vivió, digamos, un panameño detenido injustamente en una cárcel sonidita en los años 50. La novela se llama Gamboa Road Gang, de un escritor panameño que se llama Joaquín Belén. Yo los recomiendo muchísimo, es una gran novela, muy buena, muy entretenida. Aparte cuenta
claramente, digamos, cómo se daban pues estas injusticias. Además está basada en la historia, en una historia de la vida real. O sea, esto él no se lo inventó, sino es un protagonista que sí existió y estuvo preso muchos años. En este caso no fue por coger mango, sino porque lo acusaron de que él se enamoró de una gringa, bueno, y él era afro-panameño. Entonces ocurrió que digamos, se enamoró con la gringa, estuvo con ella, etcétera. Y obviamente para los años 50, especialmente en los Estados Unidos, las relaciones interraciales eran mal vistas. Porque bueno, ellos todavía tenían esta herencia, y todavía la tienen, pero bueno, en esa época aún más, esta herencia esclavista, en el cual los blancos no pueden estar relacionados con los negros. De hecho, en la zona del canal, durante los primeros 30 años, había escuelas para negros y escuelas para blancos. Fuentes para negros, fuentes para blancos. Supermercados para negros, supermercados para blancos. Segregación racial. Y esa segregación fue impuesta en esa región panameña por los norteamericanos. Y lo más curioso, digamos, de esto es que en los supermercados para negros, no solamente están los negros o afrodescendientes de las Antillas, etcétera, norteamericanos también, pero también panameños. Es decir, tú puedes encontrar un cholito, sobre todo en los primeros 10, 15 años, 20, los primeros 10 años de la zona del canal, 20. Tú encontrabas un cholito, sí, un cholito blanco del interior, iba para el mercado para negros, porque no era blanco, anglosajón, norteamericano. Entonces había esta lógica de racismo impuesta por los estadounidenses y que era lo que existía en los Estados Unidos, en el continental. Es decir, en su país ocurría lo mismo. Entonces ese racismo no solamente era por cuestiones raciales, sino también por un dominio colonial. Recuerden que nosotros habíamos hablado al inicio de la clase, cuando definimos algunos conceptos como colonialismo, imperialismo, hegemonía, Estado, etc. Cuando hablamos de colonialismo, hay que entender de que en esta dinámica donde una potencia domina a otro pueblo, un país grande, normalmente poderoso domina a otro pueblo más pequeño o más débil, ese dominio no se da solamente por la fuerza. Me explico. Hay un autor antillano que se llama Frantz Fanon, que escribió un libro que se llama Los condenados a la tierra. Y él explica, él trata de explicar cómo es este dominio, esta lógica del colonial. Porque él fue a Francia, Frantz Fanon era de Guadalupe, si no me equivoco, tengo que precisar eso. Pero bueno, era un afro-antillano de origen en una isla del Caribe que era ex colonia francesa, en ese tiempo era colonia francesa. Muchos iban, negros de Martinica, iban a estudiar a Francia. Entonces volvían afrancesados, en el sentido de que venían defendiendo al mismo país, a Francia, que estaba oprimiendo y tenía un régimen discriminatorio en Martinica y en otras partes de África. Entonces él se preguntaba, pero ¿cómo es posible de que estos compatriotas afrodescendientes terminan defendiendo a los blancos opresores? Si ellos acá en mi país eran afrodescendientes orgullosos de su identidad y luego cuando se iban a París regresaban transformados, pensando de que lo blanco europeo era bueno, era el modelo a seguir, mientras las tradiciones de Martinica, afro, etcétera, era malo, era negativo, era atrasado. Es una mentalidad colonial. Pero eso no llegó ahí simplemente por la nada, sino porque y ahí vemos lo que plantea Frantz Fanon, cuando para dominar un pueblo, plantea él, no solamente tiene que ser por la fuerza, es decir, vamos a ponerle grilletes a los y esposas,
a los negros de Martinica. O vamos a ponerle, porque eso es, digamos, un régimen esclavista, pero en un régimen de discriminación racial y de segregación, vamos a ponerlos en mercados para negros y mercados para blancos, supermercados para, escuelas para negros, escuelas para blancos. Eso también es una forma de ejercer fuerza desde el poder. Pero eso no es suficiente para poder dominar a la gente. Hay que dominarles, y es lo que plantea, a través de la cultura, de la ideología. O sea, ya no es solamente vamos a ponerte cadenas, sino vamos a decirte a ti que tu cultura, tu identidad es atrasada. Mi cultura, la de la potencia dominante, es una cultura avanzada, es mejor, es más civilizada. Esa lógica de dominio cultural es la que ejercía los Estados Unidos desde la zona del canal contra los panameños. Entonces, plantean la idea de que lo que pasa es que nosotros no solamente construimos un canal, sino que nosotros somos superiores cultural, política, económicamente. Entonces, eso también generaba esta relación de dominio entre los panameños y los norteamericanos. La élite en Panamá tenía muchísima afinidad con los norteamericanos en ese sentido, lo aceptaban, los admiraban, pero eso no ocurría de la misma forma en los sectores populares, porque los sectores populares tenían mucho más dura y porque sufrían con más dureza esa represión y esos abusos que tenían los norteamericanos. Si de repente vieran en el caso de la historia de Gamboa Roldán, de Joaquín Belén, hubiera sido alguien de un apellido importante en el sentido de la importancia ligada al poder, un Arias, un Arango, no sé, cualquier otro apellido relevante, Amador, Guerrero, probablemente no hubiera terminado preso, hubiera llegado a algún acuerdo, hubiera llegado el papá de fulano, a X político, hubiera llegado a hablado con el gobernador o con el juez de la zona del canal y hubiera dicho, no, mira, mira, es blanco igual, o sea, él es un muchacho de bien. Pero en la novela, a quien agarraron era un pelado popular de la ciudad. Entonces, la presencia norteamericana tiene muchos matices, diferentes matices. El que yo estoy contando es solamente una parte de esos matices. Y luego, como vamos a ver más adelante, esos matices, muchos de ellos permanecen todavía. Estaba hablando con un profesor diciéndome, estamos hablando sobre la idea del sueño americano, por ejemplo. Esta idea de que los Estados Unidos son un modelo a seguir, ¿no? Hay muchas cosas interesantes en los Estados Unidos, no es que tampoco todo está mal, ¿no? O que todos los norteamericanos son racistas, eso es absurdo. Por el contrario, hay muchas cuestiones corrientes críticas dentro de los Estados Unidos, de su propia política exterior, de su propia política interna. El problema es que no es una corriente hegemónica. Esa palabra la hablamos en clase, es decir, no es una corriente dominante. Entonces, como no es una corriente, no son ideas dominantes, entonces no se conocen fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos también hay discusiones críticas muy fuertes. Desde esa época la habían incluso. Entonces, ok, preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. Todo quedó clarito. Sí, profe, hasta ahora nada. ¿Cuál es el nombre? Él se llama Joaquín Beleño. Él escribió otras novelas también. Hay una novela que se llama Luna Verde, que es muy buena, también se la recomiendo mucho. Lamentablemente no las han
digitalizado, pero bueno, las pueden, ahora que está abierta la biblioteca de la Universidad de Panamá, está abierta, pueden, con su carnet de estudiantes, pueden pedir ese libro prestado y poder leerlo. Y no en su facultad tiene que haber alguna, algún ejemplar de ese libro. En la biblioteca Simón Bolívar, que está en el campus, seguro tiene que haber ahí. Profesor, Ajá. antes usted estaba hablando de Chiriquí, que antes se tenía que ir por barco. ¿Por qué se tenía que ir antes por barco? Tenía que ver con que no estaba la carretera, o sea, la Panamericana, o sea, que cruza el país por la mitad, bueno, ¿no? Transversalmente, de hecho. No estaba construida. Tenía algunos tramos estaban hechos, otros no. Era un camino de tierra muy malo, malísimo. Era muy difícil cruzarlo. Entonces, era por el costo, por las dificultades. También era peligroso en el sentido de que en muchas partes no había nada. Era nada más puro monte. A mí un monte. Entonces, si algo pasaba, era un camino muy difícil. Entonces, la gente prefería ir en barco. Cruzar en barco de Chiriquí a Panamá. Una consulta, no sé si usted ha escuchado que siempre dicen que Chiriquí es como un lugar independiente, pues, que dicen que es independiente más de Panamá, pues. ¿Por qué siempre dicen eso, que Chiriquí es como algo independiente, pues, de Panamá? La República Democrática de Chile. Pero eso ya Eh, está decidido. no, ok, ahí eso tanto el folclore nacional, ¿no? La idea de que Chiriquí se quiere independizar, etc. Digamos, en los desarrollos de los estados también hay identidades locales. Eso quizás no se nota tanto en Panamá porque somos un país muy pequeño, pero en otros países más grandes hay diferencias bastante marcadas entre personas de una región y de otra región. Y eso, digamos, crea ciertos localismos, regionalismos, digamos. Entonces, es verdad de que existe sí, un marcado regionalismo comparado con otras partes del país, en Chiriquí, pero también en Azuero, Herrera, Chitré, etc. Menos en las otras provincias. Bueno, y por supuesto en Cunayala es súper más antiguo, antes era la República, este sentido de identidad, cuna, etc. Entonces, creo que no ha habido ningún intento, digamos, de independizar a Chiriquí, ni separar a Chiriquí, pero sí dentro de la cultura chiricana hay esta idea como de que de identidad provincial, ¿no? Yo dudo mucho de que actualmente hay algún chileno que quiera independizarse. Igual, si nosotros, habrá alguno por ahí que se Y habrá yo que alguna de conozco, esas. Sí. Yo también conozco a alguno que me ha dicho así, como, pero es un poco, lo veo inviable, digamos, porque para poder independizarte necesitarías, lo más importante es tener un sustento económico. Y aunque Chiriquí es el principal abastecedor de alimentos del país, bueno, Panamá importa muchas cosas, pero digamos, de lo que no se importa, se produce en tierras altas. Tierras altas tienen un rol clave. Entonces, en ese sentido, bueno, tenía una ventaja, pero no sería suficiente para independizarse, porque lo otro que necesitaría sería fuerza, es decir, gente armada para poder independizarse. Tendría como que los cuarteles de policía de Chiriquí, es un ejemplo loco, loquísimo. Tendrían que, como que el cuartel de David y no sé qué, y no sé dónde, tendría que salir, ¿viste? a, a pelear por la independencia de Chiriquí. Eh, pero bueno, esos regionalismos son interesantes, ¿no? Ok, gracias. Yo creo que un regionalismo más fuerte, pero que no ha planteado tanto la idea como de separarse, digamos, en el imaginario popular, porque eso no existe, o sea, nadie, ningún político en Chiriquí ni empresario está discutiendo de que vamos a independizarnos. Pero eso está, como tú lo acabas de mencionar, o sea, eso está en el imaginario popular. Está ahí, la gente lo piensa, lo dice como chiste, como broma, este, pero eso todavía da vueltas por ahí.
pero la península de Azuero sí tiene una influencia mucho más fuerte, aunque ellos eh, no tienen no han trabajado esta idea se ha planteado esta idea de independencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural es muy fuerte. Bueno, el traje nacional es de Azuero. La pollera y todo lo que implica eso, eso tiene otras implicaciones, no solamente porque es Azuero, sino porque la presencia colonial tuvo el peso que estuvo ahí, etcétera, cómo se desarrolló esa región, hay diferentes razones. Pero el folclore, por ejemplo, dominante, digamos, el folclore más reconocido viene de la península de Azuero. Hay otros también, en Colón, ahí están los congos y hay muchas otras tradiciones y bailes, etcétera. Igual en Bocas, en Chiriquí o en las comarcas, pero la península de Azuero tiene una influencia mucho más fuerte. Quizás tenga que ver algo, y esto ya es un poquito darle vueltas al tema, pero sería interesante, de repente un antropólogo podría dar más precisión sobre eso, pero quizás tiene que ver también esa identidad más fuerte de las provincias que a la gente de la ciudad de Panamá por cómo se desarrolló la ciudad. O sea, la ciudad de Panamá es, entre comillas, medio cosmopolita. Entonces hay muchas migraciones en diferentes países. La presencia norteamericana también influyó mucho en ciertas formas de comportarse de los capitalinos. Y quizás diluyó un poquito su identidad. Entonces, la gente de la capital normalmente no tiene una identidad tan clara, o sea, sí existe, no es que no existe, sí existe, pero no es tan marcada de repente como Chiriquí, Herrera o Colón es lo único distinto, pero en Colón operan otros códigos, digamos, culturales. Ahí hay una influencia muy grande de los trabajadores antillanos, de habla inglesa, jamaiquinos, entonces ahí hay otra identidad. Es interesante ver eso, ¿no? Porque no está muy lejos, o sea, Panamá es un país muy grande y aún así están esas diferencias. Y lo que tienes es un abismo de identidades cuando te vas a Cunayala o a la comarca Verá, UNAM. Ahí sí hay una diferencia, ¿viste?, muy grande cultural. Indistintamente de que todo el mundo sea reconocido como ciudadanos panameños, etcétera, es importante ser conscientes de que hay diferentes pueblos en diferentes culturas. O sea, pretender de que somos un solo pueblo y negar esa diversidad es un enorme error. Porque Panamá es fruto de eso, de esa diversidad. ¿Qué más? Otras dudas, preguntas, inquietudes. Nada, profe, está interesante lo que ha dicho. Sí, ahí le podríamos cortar tela ahí sobre eso. Porque, bueno, parte de eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo después en el marco pues, del curso, Bueno, esas identidades se van construyendo. Ajá. yo desconocía la historia de Cunayala, de verdad. Bueno, son cosas que lamentablemente no, esto que yo estoy contando es difícil que lo vayan a ver en la secundaria, en parte porque muchos no son tomados en cuenta dentro de la historia oficial. Aparte que la enseñanza no solamente de la historia, sino otras disciplinas de las ciencias sociales, tiene un enfoque que no es crítico. Entonces, es muy superficial, entonces hay muy interés, digamos, que yo creo que no es gratuito, no es fortuito de que no se enseñe elementos importantes en nuestra identidad, porque volvemos a la premisa básica del primer día que dimos clase. Nosotros somos lo que nuestros antepasados fueron. Es decir, un pueblo sin historia es un pueblo sin rumbo. Y volvemos a lo que planteaba Franz Fanon, cuando lo primero que hace un colonialista, y con esto ya terminamos la clase de hoy, para dominar un pueblo,
es borrar su historia. Entonces, claro, si tú como pueblo no tienes historia, quien define tu historia es el colonialista desde el poder. Es que tú eres un pueblo salvaje y tienes que dejarte dominar. Por eso es importante, es vital conocer la historia. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, Ajá. ahora me acordé de una noticia que dieron el año pasado, que querían quitar la materia HRPE. Entonces, el año pasado en la escuela en sexto año yo daba esa materia. Entonces el profesor empezó a hablar de que qué opinan sobre esa noticia, de que si era importante la materia, porque son las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Y estaban diciendo la noticia que no era muy importante. Pero cuando uno ve la materia es más importante de lo que uno cree y se necesita bastante. ¿Usted vio esa noticia? Sí, claro, me acuerdo. Yo estuve también en esta discusión en la universidad, cuando estaban dando ese debate. Varios docentes, de hecho, sacamos un comunicado de la Escuela de Relaciones Internacionales para rechazando, digamos, esta postura de querer eliminar la asignatura. También el enfoque, ¿no? Como ustedes saben, a ver, hay que ver, digamos, yo respeto cómo lo darán otros colegas, ¿no? Pero a mí me interesa hablar de historia, pero también hablar del presente, porque no tiene sentido. Esta asignatura especialmente, aunque dice historia de Panamá con Estados Unidos, es multidisciplinario, o sea, no solamente hay que hablar de historia, hay que hablar de otros temas. Pero es precisamente en esa vía, ¿no? Esta asignatura nació en los años 50 por ahí, precisamente para eso, para que los panameños conocieran su identidad frente a ese espejismo que eran los Estados, frente a la influencia tan fuerte que había de los norteamericanos. Había gente en Panamá que, que quería ser gringo, literalmente. O sea, literalmente querían ser gringos, trataban de hablar en inglés, despreciaban, siendo panameños, despreciaban la cuestión panameña. Es más, el folclore. Ahora uno lo ve en todos lados y ve a Sammy Sandra y ve todas estas cuestiones hasta en los bailes del Club Unión y la gente y bailan, escuchan música típica. Pero eso no era así, por lo menos en la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá eso era mal visto. Para los años 40 y 30 era mal visto. Decían, eso es una cuestión de campesinos. Es una cuestión de gente allá del monte. ¿Cómo han cambiado las cosas? No ha pasado. Pero sí, profesor, pero sí todavía pasa. O sea, es eso verdad. no ha cambiado. Todavía sigue pasando. Pero hay panameños que se creen más colombianos que panameños como tal. O sea, bueno, sí, todavía esas pasa. confusiones de identidad todavía existen, ¿no? Pero, digamos, está difícil ahora mismo que alguien te desprecie, digamos, el típico así en plan, pues, hay gente que puede decir que no le guste, eso está bien, los gustos, los colores. Pero de allí que lo tratase con ese desprecio de esa época, digamos, no es igual, pero sí, igual, como dice Villarreal, todavía esa disputa por las identidades está ahí presente. Y bueno, es un desafío, precisamente para eso esta asignatura. Entonces, bueno, no sé, muchachos, si tienen comentarios, adelante. Si no, entonces, no sé si no tienen algún comentario, alguna pregunta. Vale, entonces si no hay ninguna más, nos veríamos el próximo martes en la próxima clase. Que pasen buenas tardes. Gracias. Igual, profesor. Gracias. Igual, profe, Igual, buen profe. día. Igual,